Buenos días. La mesa que me ha encomendado la organización de las jornadas presentar y que le agradezco que me haya invitado como moderador, no tanto como presentador, que al final creo que voy a tener que hacer algo, pero esto no se lo agradezco tanto, pero como moderador se lo agradezco mucho. Lleva bajo título los grupos terapéuticos en unidades de hospitalización, rehabilitación y otros dispositivos de salud mental. Había escrito 3 letras para presentar la mesa. Y pensaba que si pudiéramos hacer una falsa diferenciación entre experiencias grupales light y experiencias grupales heavy, a esta mesa yo creo que le tocaría el calificativo de experiencias grupales heavy. Creo que hay múltiples factores que explicarían o darían cuenta. Imagino que las ponentes van a discriminarlo mucho más, que van a esclarecer mucho más, que van a ejemplificar mucho más, pero creo que hay muchos factores que hablarían de la dificultad, de la complejidad y del peso de este tipo de experiencias. Entre ellas, sí, rápidamente, por la gravedad de los pacientes que se atienden en esos dispositivos, por la ausencia de selección de la demanda, por las limitaciones temporales que a veces se dan en las intervenciones, por la heterogeneidad de los participantes, por el atravesamiento institucional y por la ineliminable contaminación de espacio y actividades en el dispositivo. Estas serán así a vuela pluma, algunas que se me ocurrían a mí, seguro que mis compañeras las van a explicitar mucho más. Bueno, sin más preámbulo, doy paso a Aurora Don Gallardo, un momentito, que es psiquiatra, trabaja en la unidad de hospitalización breve del Hospital Príncipe de Asturias. El psiquiatra trabaja en la unidad de trastornos de personalidad del Hospital Dr. Rodríguez Lázaro. Muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación que ha hecho Antonio, porque sí que cuando yo he visto los grupos de la mesa anterior me he preocupado un poco, porque es que mi grupo o los grupos que yo últimamente estoy acostumbrada no se parecen en nada, ¿no? Y bueno, pues yo voy a traer quizás algo un poco más, una experiencia un poco más, iba a decir antagónica, tampoco sería esa palabra, pero sí que en el otro extremo de un continuo de lo que puede ser la psicoterapia grupal, ¿no? Entonces, el título de la ponencia, ¿no?, se llamaba La comunidad terapéutica para el trastorno de personalidad del grupo como lugar de cambio. A lo mejor tiene que haber añadido una interrogación en lo del grupo como lugar de cambio. Voy a empezar justo en el título, haciendo un recordatorio que seguro que no necesitáis, pero que a lo mejor viene bien para dar continuidad, que sería algo así como ¿qué es la problemática de pacientes con un trastorno de personalidad grave, ¿no? Y la problemática, diríamos, desde el punto de vista psicodinámico o de la teoría de las relaciones objetales, es una problemática relacional, ¿no? Un problema de habilidad, dificultades para intimar, para confiar, para la identificación, con una baja calidad de las relaciones objetales, ¿no? ¿Qué significa eso? Que pues, parece que tiene dificultades para ver al otro como completo, como separado y diferente. ¿Cómo te parece si lo de la cohesión? Porque, claro, sin, digamos, tener esa capacidad, la cohesión no deja de ser una gran dificultad. Que presentan una intensa agresividad ante la relación y el rechazo, en el que los demás son excesivamente importantes, que tienen falta de conciencia de dicha agresividad y dicha hostilidad y del daño al otro, y cuyos mecanismos ofensivos son bastante primitivos, ¿no? La identificación colectiva, la exclusión, la omnipotencia. Y entonces la pregunta es si podría ser el grupo un buen lugar para plantear el cambio. Bueno, ¿no? Pues es un problema relacional, podríamos pensar que sí que lo es. Y a otra parte, hablamos de la comunidad terapéutica, un lugar estupendo, ¿no?, donde se integra lo psicoterapéutico y lo social, y donde hay tratamiento comunitario, democrático,
con cultura terapéutica en la que todas las actividades son rehabilitadoras y psicoterapéuticas, donde la convivencia y el aprendizaje y el feedback y la confrontación pues permiten un cambio estupendo, ¿no? Y hasta ahí todo es estupendo y esperanza. Pero ¿qué ocurre? Yo voy a adelantar que yo sí que tenía experiencia en grupos antes de llegar a este dispositivo que llevo 1 año y unos meses. Y yo sí que noté que los grupos eran un poquito diferentes de lo que yo estaba acostumbrada, ¿no? Los grupos en centros de salud mental, con pacientes deseables, tenían sus peculiaridades. Y eso pues, me hizo pensar, ¿no? Que estaría bien intentar saber bueno, qué peculiaridades tenía un grupo con trastorno de personalidad grave, ¿no? Y que había publicado. Y entonces, bueno, pues lo que me he dado cuenta es que tenemos bastantes contradicciones con la teoría inicialmente, ¿no? Y he hecho un poco esta cabeza, ¿no? Muchos autores, como Yalom, Berkeley, Henry, y no hace mucho, ¿no? 2007, publican que es peligroso y es aconsejable más de 200 pacientes con este diagnóstico en un grupo. Claro, pues nosotros juntamos a 13 y 16. Que sin duda la cultura grupal precisa de miembros con alto funcionamiento para un buen pronóstico, con una calidad de las relaciones objetales, ¿no? Pues relativamente buena. Bueno, pues puedo decir que casi todos o la mayoría de los pacientes tienen una baja calidad de relaciones objetales y por tanto una baja capacidad de mentalizar. Y diríamos que como sí, y la psicomentalización es nuestra especialidad. Eso es un poco, quizás, lo que denota la gran parte de los pacientes, ¿no? La parte de la teoría dice, si vamos a tratar, este señor Piper, que ha publicado bastante sobre grupos con trastorno de personalidad, a pacientes con trastorno de personalidad en formato grupal, precisaríamos que el resto de la mayoría de miembros del grupo fueran más sanos. Pues a nosotros lo que nos pasa es que los sanos no quieren venir, no entendemos por qué no quieren venir a pasar 6 meses en una comunidad terapéutica y a veces los más graves tampoco quieren, ¿no? Pero bueno, pues que parece un problema, ¿no? Que básicamente juntamos un grupo homogéneo de gente muy grave en un grupo. Y además tenemos poca capacidad de selección. ¿En qué sentido? Que tenemos criterios de selección con muchos dispositivos de criterios de exclusión pues que todos conocemos, pues tener un nivel intelectual mínimo, consumir drogas, pues no se puede, pero no se puede en exceso, pues a lo mejor... o sea, quiero decir, nosotros usamos a disposición del servicio público, ¿no? de salud, y es verdad que hay una lista de espera, que son personas que necesitan nuestra ayuda y que nuestra obligación es estar a su disposición. Entonces, los criterios de exclusión muy graves, pues aceptamos a todas las personas pues, que lo necesitan. Entonces, no podemos manejar muy bien ni hacer una selección grupal, ¿no? El grupo es algo que se genera espontáneamente. Pero Gaba dice que tiene una actitud positiva y él sí recomienda grupos homogéneos con trastornos de personalidad. Pero él dice, con un gap que no sea menor de 50, porque si no, la psicoterapia tiene que ser apoyo. Y nuestro gap medio es de menos de 40. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues de ahí, claro, me sale un poco esto de la Divina Comedia, que es donde estaban las puertas del infierno. O vosotros los que entréis a partir de aquí abandonad toda la terapia, ¿no? No sé si exactamente así, pero yo creo que también eso es un poco lo que dicen los terapeutas. ¿Pero qué dicen los pacientes graves del grupo? Pues hay un estudio de un señor que se llama, no lo conoceré bien, Cavale, ¿no? De 1997, que lo he recogido porque lo que sale en su artículo se parece mucho a lo que nosotros oímos de los pacientes sobre el grupo. ¿Y qué dicen? El grupo me produce demasiada ansiedad. No sé por qué queréis crear conflicto. La psicoterapia del grupo no es suficiente, debería haber más individual. Hablan de la activación de emociones negativas y rumiaciones tras el grupo. Después de este grupo yo no vuelvo a hablar, parece que todo el grupo está mal. No me puedo dormir pensando en el grupo. No entendéis, no os tomáis en serio lo grave que es lo que me ocurre, ni que me voy a suicidar. Tengo miedo de contar cosas personales porque son tonterías o me atacan. A mí esta gente me da igual. Yo he venido a hacer mi tratamiento, me da igual lo que digan. Esto no sirve para nada. Lo que a mí me ayuda es mi terapia individual. Aquí todo el mundo hace parecer que nadie se preocupa por nadie y vamos a dejar de hacer esto y empezar la psicoterapia. Eso es buena. Entonces, el tema es que no solo nosotros tenemos la impresión, ¿no?, de que algo pasa en estos grupos con pacientes graves, sino que los pacientes, cuando salen del grupo, también tienen la impresión de que hay algo que no
va a haber, ¿no?, en la psicoterapia. Curiosamente, en este artículo decía que cuando a los terapeutas se les dio el feedback de que los pacientes que estaban en los grupos habían dado la terapia, se sorprendieron, porque los terapeutas creían que había ido mejor. Y entonces también ahí tiene que ver un poco con, a veces quizás podemos tener poca conciencia de los procesos grupales, ¿no?, en pacientes graves. Entonces yo aquí he hecho otra tablita que habla sobre los fenómenos de la psicoterapia de grupo, que he llamado clásica, entre comillas, y fenómenos y procesos en grupos con trastorno de personalidad grave. La alianza terapéutica. En los grupos terapéuticos, digamos clásicos, se considera una precondición para poder reconocer al otro como alguien diferente y separado. La alianza terapéutica en los grupos con pacientes con trastorno de personalidad grave es un objetivo a conseguir. Sería un objetivo cada vez. ¿Por qué? Porque en la alianza terapéutica es donde se tolera la separación. Este objetivo, esta reflexión es de Masterson, ¿vale? En los grupos clásicos la matriz grupal se cruza espontáneamente. En los procesos con trastornos de personalidad grave la matriz grupal está agujereada, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay una dificultad para la identificación, no hay de alguna manera el andamiaje, ¿no?, el contenedor del grupo. Las interacciones pueden ser diádicas, caóticas, se interrumpen, la angustia si no está bien conducido y dirigido, se les desborda. Necesitan una matriz auxiliar, ¿no?, contenga la matriz grupal hasta que esta sea construida. La cohesión grupal, que es uno de los principales factores terapéuticos, como los compañeros han estado comentando. La cohesión grupal no es algo que surja en el grupo con nuestros pacientes, tarda mucho en aparecer. Hay que tener mucho cuidado porque a veces se confunde la cohesión grupal con la identificación del grupo. La diferencia sería que en la cohesión grupal real los aspectos vergonzantes del grupo o negativos se pueden tolerar. En la identificación, pues yo me debo una experiencia cuando alguien trae algo vergonzante al grupo y estamos en esas, lo que le ocurre al que lo trae, claro, ¿no? O sea, que decir, no es tolerable, es algo a trabajar continuamente. La universalidad, pues no es algo que se dé. Es muy frecuente que la mayoría de estos pacientes digan que no se sienten identificados, que no se parecen nada a lo que me ocurre a mí. El grupo como un todo con una tarea común, ¿no?, en los criterios clásicos. A ellos, si les preguntan, siempre les cuesta mucho describir el significado del sentido del grupo, cómo les puede ayudar en sus problemas personales, ¿no? La experiencia reparadora de aceptación y de pertenencia, ¿no? Es una constante, además pasa un tiempo largo, yo pienso que pueden vivir el grupo de otra manera. El grupo suele ser origen de experiencias negativas, porque alto temor a la exposición, a la vergüenza, a las experiencias humillantes, son muy sensibles a las ideas narcisistas. La idea narcisista es una importante resistencia a vencer el lo grupal en estos pacientes. Y por último, pues el mecanismo de identificación, importantísimo, ¿verdad? Se da la psicoterapia de grupo clásica. Aquí el mecanismo más importante, al principio por lo menos, en la última temporada larga también se llega a aprendizaje vicariato. O sea, es muy beneficioso y yo creo que valora mucho ver y observar las interacciones de otros, cómo otros resuelven sus conflictos o se relacionan. En realidad, el aprendizaje vicariante es un proceso consciente que en el desarrollo de cualquiera es previo a la identificación, que se siente, que es inconsciente, ¿no? Entonces, estamos funcionando en estos grupos quizás procesos muy diferentes a lo que serían los fenómenos grupales o los factores terapéuticos del grupo que todos conocemos, que habéis hablado aquí, ¿no? Y entonces aparece un concepto que es el antigrupo. El antigrupo es un concepto que habló Nixon, que es un grupo analista, que decía que a él le parecía que había una discrepancia entre la teoría y la experiencia de grupos. Básicamente él decía que lo que él leía de los grupos, sobre la teoría de los grupos, no coincidía en absoluto con su experiencia de los grupos. Que hay una parte de la agresividad, de la hostilidad, del oscuro del grupo, que no se hablaba, ¿no? Y bueno, pues yo cuando leí sobre esto me identifiqué mucho, porque es la experiencia que yo tengo últimamente en los grupos. ¿Qué significa? El fenómeno del antigrupo es parte, más que un fenómeno, es un proceso. Es todos los aspectos agresivos, hostiles, impulsivos, que pueden ser conscientes o inconscientes, que amenazan con destruir el grupo, que se proyectan sobre el grupo como objeto, como unidad. El antigrupo puede formarlo
que fuese un fenómeno de todo el grupo, puede ser un fenómeno de subgrupos, de un miembro, del conductor del grupo, pero, y no necesariamente, es importante, tiene que ser algo patológico. Muchos grupos pasan por un proceso de antigrupo, y es un fenómeno que puede ser muy beneficioso, ¿no? Ahora os explico, pero también hay un carácter patológico, ¿no? Lo que define el que sea parte del proceso natural del grupo sería algo así como que el grupo enseguida se reconduce, o que si el conductor de alguna manera hace algún movimiento contenedor, el grupo puede salir del proceso sin mayor dificultad. En el patológico hay verdaderos esfuerzos de contención del fenómeno del antigrupo para reconducir el grupo y que sobre todo el grupo sobreviva a ese nivel de destrucción y de hostilidad. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes graves con trastorno de personalidad? En realidad se comprende. Si son personas que tienen mucho miedo a la intimidad, a exponerse, a vincularse, el grupo es la representación de todo esto. Atacan al grupo en defensa propia, ¿no? Entonces, el fenómeno del antigrupo forma parte de algo del proceso, digamos, natural con estos pacientes. Es muy importante reconocer toda esa hostilidad y nombrarla. Eso yo en las anteriores ponencias lo he escuchado y evidentemente es parte muy importante del trabajo. La elaboración de la agresividad, del odio, de la destructividad, da paso a la reparación. Lo que yo ahora observo en los grupos son ciclos, una y otra vez, de agresión, de culpa, de reparación, ¿no? De pasar de una posición esquizofrénica a una posición depresiva. Y sobre todo, entender cómo eso construye la mente de cada uno de los miembros del grupo. Porque no tiene que ver solamente con poder reconocer, responsabilizarse del daño al otro, sino que ese proceso marca el inicio de ver al otro como alguien diferente a ti. Y de alguna manera verle como algo completo. Y al mismo tiempo que el grupo sea un espacio común de realidad. Eso único hablaba del grupo como un sitio, un espacio transicional, un sitio donde se puede dar un juego, donde puede empezar a imaginar, a fantasear, a hablar y jugar con la hostilidad sin que sea tan peligrosa y a construir el pensamiento, ¿no? Claro, lo que ocurre es que en estos procesos el conductor, para poder reconducir el antigrupo en estas condiciones con pacientes tan graves, se requiere un esfuerzo muy importante por parte de los líderes, hay que ser muy directivos. Y realmente, bueno, hay una parte muy importante también que se necesita mucha supervisión, ¿vale? O sea, que decir que reconducir esto es realmente difícil y a veces no tiene éxito. Se dan fenómenos, por ejemplo, como que todos conocemos el chivo expiatorio, ¿no? Y todo tipo de supuestos básicos que van destinados a resolver esto, pero no de una forma elaborada. Y aquí es donde introduzco algo que sí que tenemos una ventaja que da sentido a la comunidad terapéutica, porque hasta ahora, con todo lo que he dicho, uno podría pensar, ¿esto es la comunidad terapéutica? ¿Quién se lo ha ocurrido? ¿Esto no es de personalidad? ¿Esto funciona? ¿O ha sido una idea de bomberos? Pues esto, yo lo que he observado es que dentro del equipo de la comunidad terapéutica hablamos de gestionar toda esta hostilidad y toda esta destructividad. Y siempre los terapeutas hablamos de la psicoterapia del grupo. Pero quizás lo que no estamos teniendo en cuenta es la importancia de cuestiones que son también grupales, ¿no? Y que forman parte de lo que es la comunidad terapéutica y que son muy importantes para amortiguar esa hostilidad y esa agresividad, mucho más que las elaboraciones, que las devoluciones, que nuestros señalamientos, que el trabajo que tú puedas hacer en lo que es el grupo terapéutico. Una serían los mediadores relacionales, ¿no? Por ejemplo, en nuestra comunidad terapéutica, eso sabemos, lo que más valoran los pacientes es la musicoterapia, la actividad deportiva y la psicoeducación. Y los grupos están bastante por debajo, por no decir que les produce bastante estrés entrar en los grupos terapéuticos muchas veces, ¿no? Y lo que yo veo ahí es que, claro, si pensamos en todo esto del antigrupo como una cosa muy natural, de la pulsión de muerte, pulsión de vida, todo lo que es libidinal, todo lo que tiene que ver con el placer y el disfrute, también amortigua la hostilidad y la agresividad. Y eso siempre se nos olvida también los terapeutas, que a veces la gente se tiene que divertir, lo tiene que pasar bien y tiene que disfrutar. Luego, la importancia de la presencia del equipo, de todos los estamentos. Yo creo que a veces no nos damos cuenta del efecto tranquilizador que tiene simplemente que una enfermera salga al patio después de cenar y se siente con los pacientes, no tiene que hacer nada, solo sentarse. Eso en sí mismo es organizador para el grupo. Y el investimiento grupal por parte de todos. Cuando hablo de todos es cuando
paciente decide contar un conflicto al auxiliar cuando está poniendo la lavadora y la auxiliar está para hacer una intervención en la que le anima a llevarlo al grupo, valora el grupo como el sitio donde resolver las cuestiones, donde no vivirlas como un secreto uno a uno, ¿no? Entre dos, sino exponerlas traer al tercero a la cuestión. Y nosotros, claro, intentamos hablar al grupo como terapeutas, pero en el fondo a veces esas intervenciones están más investidas muchas veces que las que podemos hacer nosotros. Y luego hay un último que lo he puesto yo, es una cosa mía, que eso estoy abierta a escucharlo de opiniones, que es el apadrinamiento de los pacientes. ¿Esto qué es? Esto es que en el equipo, lo que yo he observado es que todos los pacientes son como el favorito de alguien. Entonces, sí, yo esta semana, se me ocurre un ejemplo, tuvimos que expulsar a una paciente por un positivo, ¿no? Y se me acercó su madrina, que la vamos a llamar así, y me dijo la mujer, Carmen, me dice, oye, ¿y mi chica cuándo viene? Entonces dije yo, perdón, y dice, sí, dice, mi chica, porque, bueno, pues ya me explico qué es lo que le había pasado a su chica, ¿no? Y de alguna manera te das cuenta que hay un vínculo y que ese investimiento y esa idealización, ¿no? Esa transferencia que se da contra transferencia entre estas dos personas del equipo, bueno, podríamos pensar que puede haber algunos aspectos negativos, pero sí que pienso que de nuevo amortigua mucho la tensión que supone para estos pacientes el proceso terapéutico, ¿no? Y el exponerse de la forma que tienen que hacerlo en la comunidad. Esta mujer, ¿no? Es algo que es verdad que mantiene una relación idealizada con esta paciente. Casi todos los pacientes tienen un miembro del equipo que hace esto, que dices que no lo entendéis, es que yo creo que esto no es así, ¿no? Siempre tienen un defensor. Y yo creo que es bueno. Y creo que, por ejemplo, esta paciente, si vuelve, muchas veces vuelve por Carmen más que por nosotros, O sea, quiero decir que me parece muy valioso, pero también, o sea, yo creo que todos estos factores hacen que toda esa hostilidad, toda esa agresividad, toda esa destructividad que se pone en marcha cuando empezamos a tocarles y a pedirles que se vinculen y que hagan un trabajo psicoterapéutico, está muy amortiguada por esta parte de trabajo en equipo y que también hay una elaboración importante, que ahora hablaré de ello en el grupo, pero sí, vale, pero que a lo mejor forma parte de esta combinación, es muy importante para que ellos puedan sostenerse en ese trabajo, ¿no? Y luego, respecto a las estrategias y procesos grupales tempranos, también, bueno, pues traía una serie de estrategias, algunas os parecerán, pues supongo que las tendréis más en la cabeza, y otras también van destinadas a abrir el debate, ¿no? Una sería la actividad terapéutica pues, interpretativa. Todos sabemos que estos pacientes, antes de poder llegar a la interpretación, que puede ser muy agresiva y muy dañina, hay que hacer todo un proceso de clarificación, de señalamiento, una actitud exploratoria. Básicamente, importa más la forma que el fondo, ¿no? La segunda es un poco más responder preguntas estas directamente al terapeuta. Ahí me refiero a que en estos grupos se da mucho, bueno, en todos los grupos, pero que en miembros del grupo hagan preguntas directamente al terapeuta. Y aquí se abre la cuestión de que todos los pacientes, eso les despierta cuando no respondes, fantasías, sentimientos, ¿no? Referenciales hacia ti. Pero el rechazo que se despierta en estos pacientes, sobre todo al principio, mucha gente experta, por ejemplo, Stone recomienda que sí se responda. Porque si rediriges una pregunta al grupo o no respondes, sí se vive como algo inicialmente bastante insoportable. Y muchos terapeutas piensan que eso no ayuda a que el paciente pueda sostenerse lo suficiente en el grupo para poder quedar a punto de que pueda tolerar que no se le responda a las preguntas, ¿no? Pueda tolerar la vida narcisista o cierto grado de rechazo, ¿no? O, bueno, pues una pérdida de posicionamiento en el grupo. Es verdad que corres el riesgo de despertar la rivalidad del resto de los miembros del grupo, pero bueno, es una idea a pensar. Por supuesto, la elaboración de la vergüenza y la humillación es muy importante nombrar la vergüenza en estos grupos, eso alivia mucho la tensión grupal. Y la identificación del discurso pseudomecalizador también para nosotros es muy importante porque sabemos que siempre el preludio del acting, si lo pseudomecalizador no lo identificas, normalmente te lo dirán de otra manera. Y terapeutas más activos y más directivos en estos grupos y con estos pacientes. Y por supuesto, sí que creemos en la combinación de la psicoterapia individual y de grupal, ¿no? La combinada. Sobre todo la combinada me refiero a que el terapeuta grupal individual sea el mismo, mejor que sea
sea diferente por la escisión, pero es difícil que ellos puedan sostenerse en la psicoterapia grupal sin el apoyo del individual. El individual va destinado principalmente a veces a elaborar cosas grupales, angustias que han surgido y que es difícil que ellos puedan contener ellos solos. Y bueno, al final de las intervenciones, sobre todo algunas de pacientes que no son intervenciones, digamos, probablemente como las que he escuchado, pero sí para nosotros sí que creo que suponen un avance de pacientes que eran incapaces de escuchar al otro, de realmente participar, ¿no? Entonces decía cosas como un paciente nuevo dice, yo te voy a hacer una pregunta, y diciendo a los terapeutas, interviene una compañera y dice, ¿por qué no solo preguntas al grupo si no te podemos ayudar a que hablen ellos, ¿no? Otra compañero felicita a él por lo que ha dicho, casi nunca habla y quería agradecerle el esfuerzo de mi nombre y creo que de todo el grupo, y todos asienten. Aquí se ve la condición de jefe, Carlos lo ha visto muchas veces hacer esa intervención, ¿no? Y él la ha olvidado y la pone en marcha en el grupo. Y luego dice una compañera, ya no lo hagas, me meto la pata. A raíz de que se introduce una compañera empezó a llorar. Y otro miembro interviene y dice que yo no quiero decir que no la hayas ayudado, te ha ayudado, ¿eh? Y viene a siempre y dice, yo quiero que me sigas diciendo las cosas, que soy muy sensible. Estos diálogos, que a lo mejor nos parece una cosa, es algo que se establece al final de 6 meses, es que los procesos son muy largos, ¿no? Y son muy básicos y tienen que ver con interacciones o con diálogos, pues en realidad muy sencillos de empezar a ver al otro, pero es un gran avance para estos pacientes que eran incapaces al inicio. Y luego, por último, este es el equipo que no se ve muy bien, con el que contamos y que sin ellos pues no podríamos hacer el trabajo. Esto es algo que se hace en equipo, siempre es imposible hacer esta tarea en solitario, ¿no? Y bueno, y todo el agradecimiento a ellos por el apoyo, que no están aquí, pero para que los tengáis en la cabeza, ¿vale? Sánchez, es psiquiatra y trabaja en la unidad de trastorno de personalidad, trabaja en la unidad de hospitalización breve del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Su presentación lleva por título El grupo en la unidad de hospitalización breve, más de 20 años de experiencia en Alcalá. La importancia del grupo en la articulación del medio terapéutico y el funcionamiento del equipo. Muchas gracias a todos a la organización por invitarme a contar la experiencia del grupo en la planta que llevo bastantes años. Voy a contar primero la historia del grupo, de la unidad. La planta de Alcalá salió en el año 98, que es justo el año que yo empecé de R1 allí. Y desde su apertura hacia el grupo de terapia, esa apertura de Lidia, que lo ha conducido desde el principio. Y bueno, pues como residente, pues imagináis a que conozcáis a Alberto, pues la suerte de haber podido estar de observadora en el grupo como residente en distintos momentos. Después de tener a residentes de 3 años en el hospital de día, y en el año 2007 empecé a trabajar en la UHB y es donde llevo trabajando hasta ahora, 12 años. Al principio, cuando empecé a trabajar en la planta, Alberto seguía haciendo el grupo, como llevaba haciendo los años anteriores, pero llegó un momento en que tenía un montón de cosas que hacer y iba a dejar de hacer el grupo y que me fuera incorporando a llevarlo yo, ¿no? Entonces, el grupo lo estuvimos solapando y os imagináis la vergüenza que me daba, a veces se me ocurría algo que decir, me ponía nerviosísima con Alberto delante, ¿no? Pero bueno, pues al final estuvimos solapándonos así con tiempo y ya dejó de hacerlo y bueno, yo lo llevo llevando desde entonces. Durante todo este tiempo siempre he estado en conductora y en según qué momentos en coterapia con algún otro psiquiatra, hay bastantes cambios y bueno, a veces en coterapia pero la mayoría de las veces lo he llevado yo sola. Y aunque al principio pues, me daba mucho respeto y muchos nervios llevarlo, pues después de tanto tiempo en la planta, pues es un espacio donde ahora me siento bastante cómoda, bastante a gusto dentro de todas las dificultades que tiene el grupo y bueno, os voy a contar un poco cómo funciona. Quería hacer una breve, contaros mínimamente cómo funciona la planta de Alcalá, las características que tiene. Es una parte
con el control en medio, hay 18 camas y bueno, pues tienen hacia un lado del control están las salas comunes, los despachos y hacia el otro lado las habitaciones, y estos son los profesionales que trabajamos allí. Algunas fotos de la unidad, como todas las unidades, por mucho que la intentes poner lo más agradable posible y quitando de colores, pues es un sitio pues al final difícil, ¿no? La sala de la de abajo a la derecha es una de las salas comunes y es en la que se hace el grupo. Se retiran las mesas con las sillas del círculo y es en la que se hace el grupo. Cuando el ingreso en una unidad de agudos, como todos sabéis, pues es una situación pues, muy estresante, añadida al montón de crisis que está viviendo el paciente, ¿no? En ese momento. Las características de ingreso en una unidad de agudos es que en muchos casos es un ingreso involuntario, se ha producido un traslado forzoso, que eso es una situación muy traumática para todo el mundo. Las unidades son cerradas, con unas normas, unos horarios. En los primeros ingresos por desconocido, hay restricción de salidas, restricción de visitas de familiares, allegados y las ayudas habituales del entorno. Hay restricción de las comunicaciones, restricción de acceso a pertenencias, se utiliza la contención mecánica, se convive con otras personas en crisis, no tiene muy claro cuál es tu papel, y bueno, pues poneros en el lugar, estar ingresados en una unidad de agudos, pues es bastante estresante con todas estas características, ¿no? A lo largo de los años, y más quizá en los últimos 2 años, se han ido reduciendo, minimizando todas estas situaciones, haciendo cosas como bueno, pues una mayor flexibilidad en las salidas. Ahora mismo podemos decir que mucha de la gente pues, como entra y sale en varios momentos al día, tanto solo como acompañado con la familia. Se han hecho, bueno, se están haciendo registros de las protecciones mecánicas, cuando te ha permitido de un año a otro que se reduzcan a la mitad, que es una pasada. Y bueno, pues todos estos cambios generan, hay diferentes opiniones, ¿no? Y generan tensiones en el equipo, como podéis imaginar. Y así por empezar introduciendo un poco alguna cosa, llevamos un año horrible, de mucho conflicto en el equipo y bueno, pues que está repercutiendo mucho en todo, ¿no? Pero bueno, dentro de todo eso yo creo que en unidad se trabaja bastante bien con todas las dificultades que pueda estar viendo en estos momentos, ¿no? Claro, lo que queremos conseguir es generar en la unidad un ambiente terapéutico, que la experiencia que viva el paciente durante la hospitalización en el contexto que os he descrito, ¿no? Sea algo positivo y benigno dentro de ese contexto, que deba beneficiar al resto del proceso posteriormente. Entonces, la unidad intentamos que funcione como medio terapéutico y se articula a través de, bueno, tenemos bastantes reuniones de equipo todas las mañanas a primera hora y luego después de hacer el grupo terapéutico y hay un montón de actividades grupales gracias a una monitora de terapia ocupacional maravillosa que hace un montón de actividades junto con el personal de enfermería y bueno, tenemos reuniones periódicas de equipo y supervisiones de equipo mensuales desde todo este año con María Hernández, de quien lo conocéis, pues os imagináis también lo bien que nos está viniendo. Aquí un breve esquema de los horarios y las actividades de la unidad, que voy a parar, y traigo algunas fotos de algunas de las actividades fuera. Bueno, este dentro de la unidad de terapia ocupacional y salidas fuera de la unidad. Esto, por ejemplo, ha cambiado. Veis que están en pijama, ahora las salidas no son en pijama, son más al principio, que sale con su ropa. Y bueno, pues empezó en el grupo de la carrera de este contexto. Primero, bueno, las características de los pacientes y del contexto. En una unidad de hospitalización hay una gran heterogeneidad de diagnósticos, psicopatología, situaciones sociales, edades, situaciones personales, familiares, pacientes con muchísimo sufrimiento, un momento de crisis, con diferentes niveles de funcionamiento yoico. Hay un rápido recambio de pacientes, siempre pocas incluso haber alguien nuevo, a veces toma solamente una sesión, a veces los pacientes no tienen ganas de ir al grupo, puede haber mayor o menor cohesión grupal según un poco el grupo de pacientes que coincidan en un momento dado. No tenemos tiempo para preparar los pacientes para entrar en el grupo, es todo súper rápido siempre y por supuesto es un control sobre la composición. A veces hay dificultad para mantener la estabilidad del grupo, que se haga, que se pueda hacer el grupo.
por cambios de terapeuta, por periodos de vacaciones, por agotamiento mío en algunos momentos, que ya no me da la vida a veces para tener energía para hacerlo. Y bueno, y hay mucha interacción entre los miembros fuera del espacio del grupo, pero que es algo a fomentar, como de otros grupos, ¿no? Así, bueno, el grupo, o sea, en teoría, el grupo de la unidad, así, haciendo una revisión un poco de todos, estaría basado en el modelo de sesión única de Llano, que es verdad en muchos casos, pero voy a mostrar algunas situaciones en las que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Pero bueno, por las características, ¿no?, que la UH por un día otro están los mismos miembros, ni pacientes ni personal, en general no se puede trabajar en un marco longitudinal y se considera en este modelo que la vida del grupo dura una sesión, ¿no?, lo que supone intentar hacer en este tiempo el trabajo lo más efectivo posible con el mayor número de pacientes posibles dentro del grupo, ¿no? Generalmente no para construir el grupo, para dar tiempo que las cosas fluyan o al trabajo gradual. Sin embargo, todo esto, en la experiencia que tengo en todos estos años, es que no es tan real. O sea, que sí es posible hacer un trabajo de cierta continuidad, aunque sea durante unos días, si coincide un grupo de pacientes en lo que se cree una cohesión. El grupo, bueno, es maravilloso, o sea, quiero intentar transmitir lo maravilloso que es hacer el grupo en la planta, con todos los beneficios que tiene y bueno, dentro de lo difícil que es, lo divertido que es también hacerlo, ¿no? Es un elemento fundamental para crear la creación de la comunidad terapéutica y del funcionamiento de la unidad y desde luego es una herramienta clave para atender al paciente que está interesado, ¿no? Permite el grupo abordar situaciones que es imposible que se trabajen en individual y desde luego mucho menos con fármacos. El grupo de pacientes se queda con su sistema de contexto terapéutico en el que estamos, ¿no?, de la UHB. Por lo tanto, ver el grupo, cómo funciona el grupo, nos da pistas de cómo está funcionando el equipo, ¿no? Las relaciones entre, podemos pensar, ¿no?, las relaciones que se dan entre las distintas personas que conformamos la unidad, la coordinación, la organización, todos los afectos, los conflictos, la información, todo lo que se genera va pasando de un lado a otro, como en la UTP también, ¿no? O sea que se generan unos movimientos muy intensos de un lado a otro. Entonces es importante tener en cuenta la dinámica de los conflictos del contexto más amplio para entender también lo que está pasando en el grupo. Y luego, bueno, pues es muy necesario que haya un clima pro grupo y afortunadamente en la planta, como se lleva haciendo grupo desde el origen de la planta, o sea, está totalmente incorporado en la unidad, ¿no? Como revisando tu artículo, por ejemplo, ¿no?, que fue difícil crearlo, pues aquí forma parte, ¿no?, de la unidad cuando se hace. Os voy a contar un ejemplo de la semana pasada del efecto del grupo en el ambiente terapéutico, en el trabajo sobre pautas funcionales de relación de distintas pacientes, el posible origen de las mismas y el efecto en el equipo, ¿no? Bueno, como os decía, a lo largo de este año la relación con el equipo está siendo un poco tormentosa y sigue siendo complicada con algunos conflictos abiertos, pero afortunadamente los estamos hablando en distintos espacios que tienen que ver con distintas visiones de manejo de los pacientes y con los miedos, con las situaciones tan tensas que se generan. Y bueno, después de hablar de una situación horrorosa, que no voy a entrar en ella, pero en este contexto de un poco de tensión, pues en las últimas semanas han coincidido 3 pacientes mujeres con historias biográficas muy dolorosas y súper defendidas, manejando sus dificultades con muchísima violencia verbal, con muchos gritos, con golpes, con autolesiones, bueno, o sea, muchísima tensión en la unidad. Entre 2 de ellas se llevaban más o menos bien y esta vez tenían un conflicto más o menos abierto con otra, ¿no? Y al resto de los pacientes les resultaba muy difícil la convivencia en esta situación. En uno de los grupos, tras 2 días de mucha tensión en la unidad, pero el conflicto entre estas 2 pacientes, ¿no?, y que yo no había podido hacer el grupo porque pues, un día tenía el gusto, pero ya estaba saliendo de guardia y no lo pude hacer, no se hizo. Y las reuniones del cambio de turno por la mañana habían sido muy desagradables. Yo, pues en el grupo del jueves pasado, mencioné explícitamente que existe, pues al grupo, pues se presenta quien se quiere presentar, luego cuento un poco, pero mencioné explícitamente la tensión que hay, ¿no?, el nivel de violencia que hay,
a discutir, a gritarse, a insultarse, a amenazarse, cuando se dicen de todo, es una situación súper violenta, pero bueno, una se sale, luego vuelve a entrar, pero bueno, conseguimos a lo largo de la sesión, con muchos gritos por medio, pero conseguimos que cada una pueda decir de manera un poco más calmada, o sea, que se puedan escuchar, que no se aguanten, que se puedan escuchar, ver qué es lo que no les gusta de la otra, lo que les genera la otra, y bueno, pues acaban pudiendo hacer eso, pudiendo escucharse mínimamente, diciéndose que bueno, que ellas van a no pelearse, pero que no se aguantan, pero van a intentar no pelearse. Se permite también que llegan a reconocer en algún momento, ¿no? Que lo que se sienten con la otra persona es que se sienten atacadas, humilladas o maltratadas, que es la experiencia que tienen en su vida y en sus relaciones, ¿no? Y también conseguimos que se callen algún rato y que escuchen al resto de los pacientes que están ingresadas, que les dicen que es horrible estar con ellas así, que por favor no los aguanten, que cada una se pongan un lado, pero que es mucha tensión, ¿no? Y cuentan, bueno, pues a una mujer con 70 años ingresada que ha decidido separarse de su marido maltratador ahora, cuenta que los gritos le ponen mal, que no lo soporta porque le recuerda la situación de violencia en casa. Y bueno, pues pueden escuchar esto, ¿no? Y yo creo que es lo que más les sirvió a ellas, poder escuchar el efecto que les produce, que producen en las otras personas, ¿no? Ese día esa noche no surge ningún conflicto, en el cambio de turno es muchísimo más relajado, con risas, un ambiente mucho mejor. Hacemos el grupo, lo que cuentan es que la mesa anterior se habían sentado juntas a cenar, no habían llegado al cambio de turno, no se hablaban nada, pero se pudieron sentar juntas, ¿no? Lo que agradeció mucho el resto de los pacientes. Y en el grupo de este lunes, bueno, pues se habían pedido disculpas, que no iban a ser amigas, pero que en el fondo reconocían que se parecían un montón y que tenían muchas cosas parecidas, ¿no? En las reuniones después del grupo, por grupo, pues se pueden hablar de todas estas situaciones y también de situaciones complicadas en el equipo, ¿no? Entonces, bueno, con este ejemplo y con las cosas que iba hablando, pues el papel del terapeuta en la UHB pues sería este, ¿no? Por la diapositiva, es más activo, directivo y de luego mucho más flexible. Es bueno hacer un espacio de contención y estructura, ¿no? Que intentar mantener que el grupo tenga una consistencia, que se reúna en el mismo sitio, que no haya interrupciones, esto es ciencia ficción, como podéis imaginar, no hay interrupciones. Pero bueno, se intenta, ¿no? Pues existencia de normas explícitas, ¿no? Que se ven en general. O sea, se ha podido, en el grupo este, se han insultado, se han dicho barbaridades, pero bueno, se ha podido manejar, ¿no? Bueno, y el grupo de información que he mencionado que existe entre el equipo y el grupo, ¿no? O sea, súper importante también la función de apoyo emocional, la función de comprensión empática, ser muy cálido, desprejuiciado, respondedor, no mostrarse crítico ni confrontador en el espacio, que es un sitio donde cuando la gente se atreve a hablar, pues es bastante expuesto. Transmitir respeto, interés genuino por las personas, en concepción de todos los grupos, por supuesto, ¿no? Pero la planta pues, es súper importante. Facilitar la identificación de experiencias entre los distintos pacientes y que interaccione la gente entre ellos, ¿no? Y moderar niveles de transparencia. Yo las revelaciones que hago tienen que ver con el proceso grupal, o cómo me estoy sintiendo en algunos momentos con cosas que están pasando, ¿no? Con la violencia, con el miedo que se pueda generar, con la emoción de determinadas situaciones. Y bueno, y luego proporcionar un entramado cognitivo a los pacientes que permita poder analizar sus experiencias, ¿no? Y poder poner nombre a lo que les está pasando. Así que los objetivos del grupo pues son un montón de todas las cosas que se me ocurrían, ¿no? Para lo que sirve el grupo de la planta. Bueno, pues estructurar el medio terapéutico y ofrecer espacio de condición y estructura, ayudar a los pacientes a entender la situación actual, abordar las estructuras de relación y adaptación a la unidad para que pueda ser lo más comprensible la experiencia de la utilización, disminuir el aislamiento, mejorar el manejo de la agresión, el enfado, fomentar la expresión a través de la palabra, permitir siempre ayuda a otros. Esto sí que es súper bonito ver cómo la gente en general tiene una experiencia que sea una carga para los demás en la hospitalización y en el grupo, pues han sido de ayuda a otras personas, que es una experiencia habitual. Bueno, mejorar la comunicación entre pacientes y equipo, fomentar que se produzcan los problemas y los conflictos que surgen en el día a día. En algunas circunstancias abordar cuestiones más profundas cuando dan margen de tiempo de pacientes para poder hablar de otras situaciones.
observar pacientes en interacción y del propio medio, surgen muchos temas que luego se puede trabajar a nivel individual, para esclarecimiento, diagnóstico, docencia, en fin, bueno, vale para muchísimas cosas, ¿no? el grupo. En cuanto al encuadre, en principio participan todos los pacientes que están ingresados, todo el personal de la unidad, los residentes, estudiantes, entra todo el mundo. Se una de las salas comunes, lo llevo yo, o con quien esté terapeuta en determinados momentos, y la teoría es intentar hacerlo 4 días a la semana, durante aproximadamente una hora seguida de la reunión postgrupo tan importante, ¿no? No hay temas de los que no se puede hablar en el grupo, y bueno, intentar todo el equipo que estamos en el grupo preservar unas formas que permitan mantener la función terapéutica, ¿no? Pues, por ejemplo, ayudar a que la expresión de emociones se haga a través de las palabras, evitar que haya la palabra y intentar que la mayor parte de gente, que cada uno pueda expresar los sentimientos que provocan otras personas, intentando no agredir, no insultar, minimizar el rechazo de la incomprensión que generan algunos pacientes, los más maníacos, más irritables, respetar el silencio de quien no puede hablar, y bueno, que nunca se toman decisiones sobre aspectos particulares del tratamiento de cada una de la persona, ¿no? Se habla más individual. Y entonces el compromiso del equipo durante el grupo es que, aunque se manejen muchas emociones muy intensas, intentar que nadie salga muy dañado por ello, ¿no? Preguntar al final del grupo si es una sesión intensa, pues cómo se están sintiendo al final del grupo y bueno, hacerse cargo si vemos que alguien se está encontrando especialmente mal. Criterios de exclusión serían somáticamente muy enfermos y las personas que son funcionales, los otros relativos, porque en principio intentamos que entre todo el mundo y si no se puede, pues no se puede, pero se intenta que entre todo el mundo. El grupo se desarrolla al principio mediante la presentación, siempre la presentación de todos los pacientes que han ingresado, que van por primera vez al grupo, que cuenten lo que quieran contar, de quién son, lo que les pasa, y siempre al final de la sesión se describe un poco un balance de lo que ha sido el ingreso, o de lo que, bueno, de cómo le ha servido, de cómo lo han llevado, o bueno, un poco la balance que quieran hacer y qué es. En medio, en general, yo no tengo la experiencia de que sea difícil que el grupo arranque, o sea, siempre alguien empieza a hablar. Pero los temas he ido como pensando, ¿no? Todas las cosas de las que se hablan en el grupo, que son muchísimas, entre otras, y bueno, es una forma de presentación, me parece súper triste que la gente se presente así, ¿no? Soy franco esquizofrénico, o soy por el diagnóstico, ¿no? Entonces intentar salir del diagnóstico y cuenten quiénes son y qué les ha pasado, pues se están contando los síntomas, ¿no? Que están teniendo. Un ejemplo, voy a poner luego alguna de las situaciones más, pero voy a contar alguna situación, que esta ha sido la semana pasada también. Por ejemplo, con los síntomas psicóticos, muchas veces en el grupo ha sido el primer lugar donde alguien ha reconocido tenerlos, ¿no? Que era como bastante evidente desde fuera que alguien está teniendo síntomas psicóticos, el escuchar a otras personas contar que tienen voces, y es la primera vez que están en un grupo, gente que está bastante aislada, pues favorece que lo haya podido contar, ¿no? Y luego cómo al final los síntomas tienen que ver con otras cosas que les está pasando en ese momento, ¿no? Por la semana pasada ingresó un paciente con una veterinaria de perjuicio, estaba convencido que le estaban persiguiendo, que le vigilaban, que le querían hacer daño, salió huyendo de su casa y iba con un cuchillo con la policía a ver qué le estaba pasando todo esto, ¿no? De la policía le traen al hospital. Bueno, le pregunto qué horror de situación y con quién estaba, con quién vive o cuál era su situación. Y lo que me cuenta es que él vive con su madre, pero la madre en ese momento estaba ingresada en el hospital, bastante enferma y se había quedado solo en casa. En ese momento, cuando dice que está solo en casa, otra paciente, una de las que os contaba antes que se estaba peleando con la otra, que no es una mujer psicótica, y que cuenta que se siente absolutamente identificada, por también que a ella le pasa lo mismo, que le han hecho daño, que le han atacado, que le han intentado violar, que le han perseguido por todos los sitios. Su contexto social es que está en situación de calle y está sola también. Este paciente me pregunta a mí si a mí no me ha pasado eso. Y entonces dije que no, que debe ser que afortunadamente
sinceramente no me he sentido tan mal, me puedo sentir un poco atacada, un poco con la gente en contra en algún momento, pero no hasta ese nivel, ¿no? Y me dice, pues eso es porque seguro que no estás sola, porque tienes una familia que te quiere o gente que te apoya, porque si uno no está acompañado, si no está solo, estas cosas no pasan. Me parece maravilloso, vamos, que se dan unas situaciones tremendas, ¿no? De la vivencia de la gente. Esto fue la semana pasada. Bueno, estos otros temas, dificultades en las relaciones, bueno, la agresividad, violencia, miedo, los servicios involuntarios, los traslados, bueno, todo esto, tengo 200.000 ejemplos para contarlos. Sí quería mencionar los duelos, una experiencia esto ya hace un par de años, o hace algunos años, que ingresó una mujer de 70 años que siempre ingresaba cuando su marido recaía de una enfermedad hematológica y que se llevaba muy bien, era una relación de pareja pues, muy estable y se llevaba muy bien. Y ingresa, la última vez que ingresa ella, su marido ingresa a la vez en paliativos para morirse. Entonces, todo el grupo, la mujer cuenta, o sea, como ya había estado muchas veces y se sentía como una unidad en el grupo, pues nos estuvimos acompañándola todo el mundo en el proceso mientras se murió su marido. Nos contó que se iba por la tarde a verle, se despidió de él, le sedaron esa noche, al día siguiente murió, se fue al tanatorio, al entierro, volvió, nos contó cómo había sido todo eso. Y bueno, la verdad es que fue como súper triste, pero la verdad es precioso, ¿no? Coincidieron en ese momento unas cuantas pacientes con más problemas de personalidad, que estaban venga a mirarse en vivo y a autolesionarse todo el rato, pudieron salirse de ellas, conectar con la paciente y bueno, poder hablar de sus vidas y de sus fracasos en sus relaciones. Bueno, nada, termino en 2 minutos. Bueno, así rápido, las funciones del equipo serían esto. Fundamental el papel de todo el personal de apoyo para acompañar en todas las situaciones así que se den en el grupo, como se menciona ahí. Las dificultades más o menos los has ido contando, no voy a hablar, las leí rápido, pero son muchas las dificultades que pueda haber. Y quería así mencionar lo importante que es la reunión por su grupo, ¿no? O sea, son 15-20 minutos que nos reunimos después del grupo, todo el personal, para intercambiar las experiencias que se han vivido, la dinámica del grupo, los cambios en la evolución de los pacientes. Y en momentos de crisis del libro, como a lo largo de este año, hemos podido hablar en esta reunión después del grupo de situaciones de conflicto, de las dificultades que podía haber en el equipo, ¿no? Una frase después de la actividad, que fue una temporada horrorosa, el primer grupo que hacemos, un paciente dice: yo lo que quiero es que haya paz, amor y tranquilidad. Y casi me pongo a llorar porque yo también, por favor. Y bueno, esto dio lugar a que pudiéramos hablar de todo lo que había pasado. Y bueno, ya me callo. Muchas gracias. Bueno, a ver, teníamos un tercer participante, un tercer ponente, Adolfo García de Sola, que es psicólogo clínico y trabaja dirigiendo una comunidad terapéutica en Sevilla. Creo que es así, ¿verdad? Él nos iba a hablar de la comunidad terapéutica, perdón, él nos iba a hablar de grupos en ambiente terapéutico, una intervención productiva. Me mandó un correo lamentando mucho no poder estar, y sí que quería leeros al menos unas líneas, ¿no? Lo que le dice, una parte de lo que iba a presentar iba a apoyarnos en la percepción y opinión de los y las participantes sobre esa influencia del trabajo grupal sobre el clima terapéutico. Lo siento mucho porque el tema es algo muy interesante y bonito para mí y para compartirlo con otras personas. Bueno, pues nada, desearle que se recupere lo más pronto posible, pues igual que Emilio, ¿no? Esto debe ser que la gente ya, así de nuestra edad, estamos en esa edad que llaman la edad política, nos van pasando algunas cositas. Bueno, entonces resulta que las organizadoras del
de las jornadas, le dijeron si podría hacer como de relleno un poco pues, esta ausencia, ¿no? Entonces he traído como una serie de consideraciones que querría leeros. Después de leerlo me entraban las dudas de si os iba a hablar algo de grupos o no, pero bueno, desde luego son consideraciones que surgen de la experiencia grupal con pacientes graves en centro de día de muchos años y también con muchos años de evolución. Lo digo porque los contextos en los que uno trabaja determinan mucho los esquemas conceptuales y las teorizaciones que uno puede hacer, ¿no? Mucho más de lo que a veces uno puede ser consciente. Bueno, había titulado la presentación, había traído también un PowerPoint para que no perdierais mucho, algunas consideraciones respecto a la demanda y al encuadre en el cuidado institucional de los enfermos graves. Algunas consideraciones que convendría tener en cuenta en la intervención grupal con los pacientes graves. La primera consideración es que la demanda de atención en muchas ocasiones es realizada por personas del contexto generalmente familiar de la persona afectada. Conviene ahí dejar en suspenso una posible demanda del paciente. Reconocer que el paciente puede estar ante nosotros presionado, obligado la mayoría de las veces por familia, médicos derivantes, jueces, etc. Es frecuente que el paciente acepte pasivamente acudir a los encuadres que le planteamos, como entrevistas, grupos terapéuticos, grupos de actividad. Que tenemos un encuadre con el paciente grave es algo que siempre tenemos que poner en cuestión. Es decir, que el espacio, tiempo, roles y tareas que le proponemos al paciente es nuestro y que él puede estar ahí y nada más. No será una demanda si previamente no se logra entender que lo que sucede se trata de una forma defensiva ante un sufrimiento comprensible. Si no logramos crear esa demanda, los tratamientos, por más que estén presentes, quedarán las más de las veces condenados al fracaso. De lo que se trata en primer lugar es de que pueda construir un esbozo de demanda personal, de poder dar un sentido a aquello que se está tratando y que los propios pacientes muchas veces no saben qué es. En alguna medida, podríamos decir que el encuadre inicial es un intento de que el paciente pueda en algún momento tener o compartir un encuadre. Un encuadre terapéutico en el que el paciente muestre interés en su sufrimiento y que esté dispuesto a hablar sobre los sufrimientos que padece, a reflexionar sobre ellos, a ponerlos en relación con otras parcelas de su vida y de su relación con los otros, es un objetivo. No hay que suponerlo, como decía, como algo dado. En un primer momento, lo único que podemos hacer a veces es conversar sobre cómo vive, las cosas que le gustan, las quejas que tiene, e ir introduciendo lo que le trajo a esta situación en la que está frente a frente con un profesional de la salud mental. A veces esto consume mucho tiempo. Será a partir de los movimientos del paciente o pacientes que podremos ir haciéndonos una idea de qué encuadre trae el paciente, o que pueda surgir un encuentro en el que alguien siente que necesita ayuda y alguien está dispuesto y con capacidad de dársela. También estas posiciones podemos verlas en los grupos. Están ahí porque alguien se los sugirió, pero los objetivos anunciados por el coordinador del para qué son más que nunca el pretexto para estar juntos e ir conversando sobre ellos, sobre las cosas que les suceden, para posibilitar que surja alguna demanda o esbozo de demanda. El contexto grupal en sí ayudará a esclarecer dicha demanda. La segunda consideración, una segunda dificultad para la formulación de una demanda terapéutica viene dada por los aspectos institucionales que atraviesan el grupo. Las representaciones que los pacientes se hacen del tratamiento, ya sea individual o grupal, están mediatizadas por las representaciones que se hacen de la institución, de la oferta institucional recibida. Recordemos la afirmación de Basaglia que decía que es la organización institucional de la respuesta la que determina y da forma a la demanda. Dicha oferta estereotipada
que nos retorna la demanda consiste frecuentemente en modelos basados en explicaciones biológicas que descartan el significado, que no consideran los vínculos entre la persona enferma grave y otras personas o el contexto social, y que ese modelo perpetúa la simbiosis patológica en la cual la enfermedad exonera a todos de la responsabilidad y de la elección. Las intervenciones grupales tienen ciertas características que ayudarían o que posibilitarían romper esos modelos estereotipados de asistencia interiorizados que le refuerzan las defensas, dificultando un abordaje psicoterapéutico. En el grupo, entre ellas, voy a citar unas cuantas, en el grupo, la pluralidad de los integrantes se constituye en un agente terapéutico de primer orden. En ese sentido, el grupo es cercano a un modelo de autoayuda. Lo que permite el desarrollo de la tarea terapéutica es la existencia del grupo y no solo la presencia de los profesionales. Ir contrastando cada una de estas características con lo que habitualmente es el modelo biomédico tradicional, ¿no? La segunda característica es que el grupo posibilita la participación activa y el protagonismo de los usuarios, solicitando los recursos y experiencias de cada uno para afrontar la tarea de la recuperación. El grupo se convierte en un campo de entrenamiento para la vida cotidiana. La herramienta de cambio es la participación en una tarea colectiva. El grupo permite observar y analizar en el aquí y el ahora y a la vista de todos la dimensión social de la psicopatología, la discapacidad y los obstáculos para la recuperación. Se contemplan las conductas de individuos como emergentes de grupos, instituciones y de comunidad. El grupo permite, en un único acto asistencial, abordar aspectos preventivos, por ejemplo, la toma de conciencia de comportamientos que pueden llevar a la enfermedad o a la discapacidad, de promoción, la identificación y potenciación de las fortalezas y de los aspectos sanos de los individuos, de educación para la salud, sobre todo en cuanto a experiencias que permiten ir construyendo en el campo sanitario una nueva cultura de la recuperación. La tercera consideración es que los programas grupales se basan en el principio de que cierto caos y turbulencia es inherente al proceso de desarrollo, a los procesos de cambio. Y es probable que estas situaciones de caos y turbulencias se experimenten como ingobernables y subversivos por parte de los sistemas más amplios. Las tensiones y los conflictos en los límites de dichos programas y su entorno institucional y social deben gestionarse de manera que no se interrumpan las conexiones necesarias mientras se mantiene la integridad de la cultura terapéutica. Transferencias surgidas en el seno de la dinámica grupal pueden ser exteriorizadas a otros espacios institucionales. De ahí la necesidad de estar atentos a los efectos en la familia y en la institución. De ahí la importancia de tener un equipo institucional que pueda recoger dichas transferencias, no solamente en el espacio grupal, sino también en esos otros espacios. O como dice Hochman, el equipo coordinador tiene necesidad de una doble escucha, tanto respecto a los emergentes que aparecen en la institución en la que se inserta el grupo terapéutico, como de los fenómenos que aparecen al interior del grupo. Uno tiene que ir con esta doble escucha. La vinculación necesaria hecha en equipo entre las entrevistas, terapias, talleres, salas de estar, permite comprender a través de la diversidad de los miembros del equipo la complejidad de los conflictos internos del paciente. Cuando algo del orden de la identificación proyectiva ha sido experimentado y comprendido por el equipo, donde cada uno acepta ser el depositario de la parte problemática del paciente depositada en él, se observa entonces a menudo una modificación de la patología. Alberto Eiger señala que además, a menudo este trabajo grupal mejora el estado del paciente sin que exista la necesidad de comunicarle nada a este. Es decir, cuando entre los profesionales somos capaces, ¿no?, de poder comprender qué le pasa al paciente, a veces casi como telepáticamente el paciente mejora. Es necesario también aceptar la depositación de los vínculos con los objetos malos del paciente, porque no es fácil, y es ahí donde la cohesión del equipo
fragmentada puede dar lugar, como todos sabéis, a intervenciones parciales, cuando no claramente contradictorias, por parte de los profesionales que intervienen. Es indispensable por ello que cada profesional preserve esta representación del conjunto sobre el cual el paciente proyecta diferentes partes de sí mismo e intervenga desde su lugar a fin de tratar en el interior de su dispositivo el material psíquico aportado por el paciente. Al final me presento, me acabo de dar cuenta. Bueno, la cuarta consideración y última, aunque es un poco más larga. Señalaba antes que al paciente le resulta difícil dar sentido a aquello de lo que está tratando en su recorrido asistencial. El sentido psíquico-afectivo de sus padeceres no suele estar presente. Estos padeceres solo adquirirán un sentido realmente psíquico por la comprensión del intenso sufrimiento y la fragilidad presente, con la consiguiente reacción defensiva frente al mundo que los rodea. Ana Pampliega describe esta situación con las siguientes palabras. Habla de la tristeza distanciada de la vivencia del sujeto a partir de la tarea de los mecanismos de defensa. Cuanto más discriminado tengamos los profesionales el encuadre, más posibilidad habrá de que se produzca la convergencia de miradas necesaria para el proceso terapéutico. Señalaba Mercedes Samanes en un artículo sobre la contratransferencia. La discriminación del encuadre permitirá a los equipos comprender mejor lo que sucede dentro de él, ya que comprender significa, en primer lugar, poner en relación el acontecimiento con el encuadre. Es importante recordar que el encuadre terapéutico comporta un sentido que sobrepasa su valor personal para el sujeto. El elemento de significación más global del encuadre terapéutico está inscrito en el cuerpo social, no en la psique individual solamente. Concierne a los motivos del encuentro del terapeuta y del paciente, el encuentro de un cierto sufrimiento en el paciente y de una voluntad de remediarlo en el terapeuta. Y esto vale para todo encuadre instituido. El paciente dará sentido y reactúa afectivamente a dicho encuadre, y es por relación a él que se van a movilizar sus defensas. Este encuadre primario actuará ya como potencial provocador de procesos de duelo. El significado profundo de la inserción e integración en el encuadre terapéutico implica aceptar que sufre una limitación, una carencia, aceptar la pérdida de la capacidad para resolver sin ayuda los propios conflictos, pero también aceptar la renuncia a una cierta cotidianidad a la que el paciente estaba acostumbrado. Constatamos que un aspecto fundamental de su padecer, el padecer de estos pacientes, es la presencia de la enfermedad mental en sus vidas. La enfermedad es vivida como una intrusión en la vida de quien la padece. Significa una ruptura existencial en la trayectoria del desarrollo personal. Es por ello que los terapeutas debemos mantener en la mente que el hecho de volverse psicótico es un suceso extremadamente traumático y de tremenda incidencia sobre la imagen de sí mismo. Ya Sullivan señalaba que tener un colapso mental duele de muchas maneras y que era crucial para la recuperación de los pacientes el superar el miedo a admitir sus problemas. Tomar en cuenta el impacto emocional del trastorno mental grave es empezar a tomar conciencia que algo desconocido de su sí mismo le ha generado intensos problemas y pérdidas. Es empezar a tomar en cuenta la existencia del predominio de lo psicótico, lo irracional, en su funcionamiento mental y las consecuencias traumáticas que ello ha tenido y tiene en su vida. El aspecto traumático de la enfermedad mental y la ingente cantidad de pérdidas que la acompaña hace de esta pérdida de la salud y de su elaboración un elemento fundamental en la recuperación del paciente. 4 minutos muy grandes. Diversos autores consideran el duelo por la enfermedad mental como aspecto central de la recuperación. Considero que tomar en cuenta el impacto emocional de la enfermedad mental y el trabajo de duelo necesario es una tarea central en el cuidado institucional de los pacientes graves. Hablar de sí mismos, de las dificultades para su recuperación, es una empresa compleja y de larga duración. Implica ponerse en contacto emocional con las pérdidas y limitaciones
que padecen en su vida, comprender la realidad y tolerar las frustraciones inherentes a su relación con el mundo. El ponerse en contacto con las pérdidas y limitaciones dará lugar a un proceso de duelo. La elaboración del duelo, como sabéis, exige experimentar sentimientos universales de desamparo frente a las pérdidas, a las separaciones. Y observamos que el paciente psicótico tolera poco la frustración y el contacto con las emociones es vivido como una amenaza, como un peligro. Sabemos que sus defensas están construidas alrededor de la evitación de dichos sentimientos. La afirmación de Anna Segal, que dice que lo más reprimido en los pacientes psicóticos son los sentimientos infantiles de naturaleza depresiva, revela un hilo conductor importante. Es muy común que todo material depresivo, todo intento hablar de lo que ha producido y da dolor, sea sistemáticamente saboteado por el mismo paciente o por los compañeros que no toleran tales vivencias. Cuando la persona empieza a percibir, aunque vagamente, las limitaciones y pérdidas significativas en su vida, se desata la utilización de mecanismos de defensa primitivos. Hay que respetar esta defensa mientras que el paciente tenga necesidad de ella, focalizando al mismo tiempo lo esencial del trabajo terapéutico sobre aquello que subyace a este comportamiento defensivo. La herida narcisística que representa para él la experiencia actual del propio fracaso psíquico y su integración progresiva. Es precisamente en este contexto que la distinción entre la parte no psicótica y la parte psicótica de la personalidad se revela útil a la hora de contemplar cómo los pacientes psicóticos intentan confrontarse con la realidad, con sus limitaciones y pérdidas y con el duelo por la salud perdida. Bueno, aquí lo que a continuación les ponía es que entre esta parte psicótica y no psicótica será un combate donde hay predominios, donde una de las partes crece o decrece continuamente. Bueno, entonces les comentaré más lejos. En este sentido, cada tristeza arrancada a un paciente psicótico es un paso en el camino terapéutico. Anna Segal de nuevo decía: siempre que el esquizofrénico pueda ser puesto en contacto con su emergente depresión, él se torna comunicativo de una manera sana. Los sentimientos depresivos y la salud vuelven juntos a su yo. Siempre que los sentimientos depresivos se vuelven intolerables, ocurre la reproyección con su correspondiente pérdida del sentido de la realidad, el retorno de la locura y un incremento de sentimientos persecutorios. En un sentido parecido, García Madarato señalaba: un trabajo sistemático de señalamiento e interpretación de en qué medida una participación paranoide concreta de un paciente significa un intento de disfrazar y tapar una vivencia depresiva más verdadera, es un trabajo de elaboración grupal comunitario que nos ha dado grandes satisfacciones en el logro de cambios terapéuticos. El poder compartir las vivencias depresivas y sentirse acompañado para poder enfrentar el dolor y la pena es un elemento de gran valor psicológico para favorecer el crecimiento y el desarrollo normal. Ya me he quedado, ¿no? Bueno, no, una cosa. Bueno, concebir el duelo como la tarea grupal marca una direccionalidad de nuestro trabajo en el grupo, constituye una herramienta para observar y una brújula que nos orienta en la comprensión del proceso grupal. Bueno, me ajusto el tiempo y aquí se acaba. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Enrique y bueno, quería agradecer los trabajos que se han presentado, ¿no? Yo me voy a centrar en dos cuestiones que presentó Aurora, ¿no? Dos cuestiones: el contraste de las teorías y la aplicación práctica. Me parece que es un tema fantástico, porque yo creo que has abierto una caja que a veces cuesta mucho. Una metáfora que siempre trabajo con compañeros, que es pensar en la caja de herramientas, ¿no? O sea, cuando uno piensa en un lampista, el lampista tiene montones de herramientas ahí adentro, pero digamos, no le pide al martillo lo que
ofrece el destornillador. En cambio nosotros hacemos casa de herrero, cuchillo de palo, nos identificamos con las herramientas. O sea, y aquí bien vale la pregunta y me gustaría que te extendieras, porque todo lo que has dado es mucho, pero todo lo que has elaborado hay mucho más ahí. Es decir, todos los desprendimientos que hay en todo esto, ¿no? Es decir, bueno, me parece riquísimo y me gustaría que te extendieras más, porque seguro que es muy poquito lo que nos has dicho, o bastante, más de lo que tú has elaborado, ¿no? Bueno, no sé, me siento un poco presionada. Te doy tiempo para que lo pienses y te doy la segunda cuestión. La segunda cuestión que tiene que ver con las preguntas directas al terapeuta. A mí me parece que este es otro gran capítulo. Por ejemplo, entonces, el encuadre, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo nace el encuadre? Y entonces, el encuadre nace un día, y si nace un día, ¿qué esperamos? Que ya lo escuchen una vez y ya se lo sepan, cuando nosotros sabemos que más allá del principio del placer, digamos, por la compulsión repetitiva, nos lleva a que tengamos que repetir muchas cosas para poder mantener presentes. Entonces, la radialidad en el grupo, este es un tema que hemos debatido mucho, digamos, en Barcelona, con mi profesora, con la doctora Torres, porque ella es muy anti-radialidad, pero yo siempre digo que cuando expones el lenguaje, te van a hacer preguntas aquí. Entonces, otra cosa es entender la radialidad como instrumental. Al principio es muy, digamos, fuerte y al decir tal vez menos fuerte. O, digamos, preguntas como tan directas al terapeuta, si nos ponemos defensivos, yo creo que ahí cometemos errores. Quizá a veces hay que dar algún grado de respuesta personal para luego miembro al grupo. Yo creo que cuando uno va rodando, va encontrando este punto que no es fácil y que uno debe hacer a otro durante mucho tiempo para poder ir llegando a este punto que tú has llegado. Pero bueno, me encantaría que te expusieras un poco más de toda la teoría. Gracias. Pues voy a empezar por la segunda, porque esa fíjate que ha surgido más entre la psicoterapia y al tener cada uno sus pacientes en individual, esa es otra cuestión. Eso es interesante, porque también lo que aparece en las preguntas directas es cuando él por su grupo, la cuestión del compañero de, oye, fíjate, este paciente está devuelto en el grupo de los viernes, por supuesto, ¿no? Que es cuando sale el fin de semana. Esta pregunta directa, que puede ser con más o menos contenido, pero que está claro que va buscando una contención de la ansiedad. Tú que tienes una conexión personal, individual, con terapeuta individual, con ese paciente has decidido responder y el compañero a posteriori te dice, ¿qué hacer, no? Y tú, de alguna manera, estás como en ese vaivén entre efectivamente qué estoy haciendo y algo más intuitivo, experiencial, que es, seguro que lo pronunciaban en inglés, en ACME, ¿no? Que ahora está tan de moda y que en realidad tiene que ver con algo más intuitivo de dar respuesta a estos pacientes en lo no verbal y que es importante para darles contención. Entonces, te pones entre algo instintivo y que tiene sentido terapéutico, ¿no? Y que ahora más gente, que sabe mucho más que yo, lo está validando, y algo que lo que te has formado y que efectivamente es una transgresión del encuadre, ¿no? Entonces, es un equilibrio muy frágil que tiene que ver mucho con la relación con el paciente y muchas veces con muchas montaduras de pata propias, y necesitas mucho de fuera todo el rato que te esté colocando en el sitio. Entonces, sí que luego, casualmente, estaba leyendo un libro de Stone que habla sobre dificultades terapéuticas, no se titula así, se va a leerlo, y él hablaba justo de las preguntas directas al terapeuta a nuestros pacientes. Y mucho más sabiamente que yo argumentaba el daño que podía hacer y que no tengas en cuenta algo que se está moviendo en la terapeuta transferente, que es algo no verbal, no hablado, sentido, y que no estamos escuchando y que daña y es heterogénico para personas tan frágiles y tan graves, ¿no? Entonces, yo sí que me lo he estado replanteando y creo que en esto de la repetición tiene razón, no solo eso, hay otro dilema ahí. Nuestros pacientes no todos están en el mismo grupo, pero como están entrando, duran 6 meses de pacientes más nuevos y pacientes más antiguos. ¿Qué pasa? Que a un paciente le permites un encuadre que no te permites con otros. Y eso sí que no sé cómo resolverlo. Hay cosas
que no respondería a un paciente que lleva cierto tiempo, porque creo que significa algo diferente. En cambio, en el mismo grupo le puedo responder a uno más reciente que creo que necesita de mi contención con la contradicción, con incoherencia, ¿no? Y rivalidad. Eso no sé cómo resolverlo, la verdad, pero sí que eso se da. Y no sé muy bien, o sea, no tengo respuesta más allá de esta reflexión. Yo sí que creo que a veces hago bien, es una opinión también personal y parcial, que tal vez he colocado mal y intento escuchar, ¿no?, lo que los demás me dicen. Entonces, bueno, yo los ejemplos de traído así como muy concretos y muy recientes, sí que creo que hice bien. Era un grupo viernes, una paciente que lleva cierto tiempo, pero que efectivamente ya, bueno, por circunstancias, se estaba monitorizando la relación conmigo, necesitaba esa contención, era viernes, se tenía que ir a su casa y me parecía que mi labor era que no se fuera angustiada y que yo tengo luego más tiempo, más veces, más oportunidades de pasar a otra cosa, que es lo que todos conocemos. Respecto al otro, sí, yo también pienso que es una ironía, por eso me estaba diciendo lo de, porque parece muy sensato hablar de que la psicoterapia grupal es lo más adecuado para estos pacientes, pero si digamos que lo grupal es un coche, este es un coche sin ruedas, ¿no? Entonces, o sea, a este coche le pasan muchas cosas antes de que pueda hacer el proceso grupal. Y si pues, estamos dispuestos un poco a entender el grupo o nuestra tarea en el grupo de otra manera, que no es lo que a mí me han formado cuando llegué aquí, ¿no? No creo que puedo extenderme más. A ver que me da la pata. Eso. Yo quiero recoger unas palabritas de lo que habéis dicho cada uno. Con Aurora me quedaría con hostilidad, destructividad y vergüenza. Con Débora, clima, ambiente, trama, entramado. Con el Antonio, contexto, encuadre, doble escucha, telepatía. Y yo pregunto si en la caja de herramientas lo que falta por nombrar es el preconsciente del terapeuta como una de las herramientas más importantes. De hecho, ¿puedo hablar? Lo único que se me ocurre es una tontería. Estaba acordando de no recuerdo quién lo dice, pero hablando de los factores de regulación, recuerdo en un artículo un autor que decía que es importante para el preconsciente del terapeuta mantener o estar alerta a tener en el preconsciente al menos el conflicto de ambivalencia siempre existe. No sé si eso responde a algo. Yo por ahí trataría de mirar. Yo creo que el preconsciente es el acné en ese también del que he hablado, ¿no? Y que sí, que estás ahí. A mí en esto lo has dicho, efectivamente, no son todos, pero sí, en una parte de los periodos grupales en los que hay esa cuestión de la destructividad, la agresividad y demás, yo me siento con esfuerzos titánicos de conectar, de hacer conexión y de mantener, intentar sostener algo que no se fragmente. Me resulta, mi cabeza me resulta insuficiente. Que mi preconsciente, si tiene agujeros, ahí se manifiesta una y otra vez. Que lo que yo diría es que mi preconsciente necesita otra auxiliar, necesita supervisión, necesita otras personas todo el rato para poder ponerse en marcha. Sí, bueno, soy Àngels Vives de Barcelona. Cuando decías, me han interesado mucho los tres trabajos, pero en relación a eso que planteabas, ¿no?, del coche sin ruedas. El grupo, bueno, sí, es un instrumento terapéutico de primer orden y lo sabemos, y los humanos desde la prehistoria hemos usado los grupos para ir saliendo de las dificultades y de las cosas que tenemos planteadas. Pero
Yo pensaba, es que tendríamos que pensar también que, o sea, cada bebé llega al mundo con un aparato para conectar y para estar en grupo, pero que necesita desplegar. Ese aparato que nos va a llevar del 1 al 2, al 3, al 4, al 20, ese aparato que nos va a llevar a poder estar simultáneamente con varios interlocutores, a veces no se despliega. Yo pienso que los trastornos de personalidad y especialmente trastornos límites no han podido hacer ese desplegamiento de ese aparato. Y el hecho de estar en el grupo les supone muchas veces un efecto que no pueden procesar y que habrá que llevar a esas personas al desplegamiento de ese aparato que tienen, pero que por funcionamientos más autísticos o funcionamientos muy al principio infantiles no ha podido desplegarse. Era solo ese apunte, era solo eso. Hola, buenas. Yo soy Clara Arana y trabajo con niños y os estaba escuchando. La verdad que agradecer vuestras ponencias porque me han puesto a pensar. Y bueno, quería compartir esto, a ver si también me ayudáis, porque pensaba que por un lado el tema de las preguntas directas en niños no psicóticos, pero que sí que tienen un funcionamiento como primitivo y como muy espontáneo. Yo a veces me encontraba una pregunta de forma directa. Y me parece muy bonito recordar de hace una semana una pregunta de un niño, ¿no? En una primera visita, que me preguntaba si a mí me gustaban las hamburguesas. Y yo no sabía por dónde meterme, porque teóricamente no se puede responder directamente, pero bueno, yo le preguntaba si a mí me gustaba, pero porque yo no podía estar preguntando, y vamos a pensar, todo este rollo. Y al final yo le decía, pero si a ti te gustan o no te gustan. Y después él mismo me explicó. Dice, porque vamos a ver así si tenemos algo en común, que tenemos los dos iguales, a ver si me gustan las mismas cosas. Y creo que esto a lo mejor nos puede permitir, ¿no? En algún momento con determinados trastornos, con niños, con derechos, podamos entender que esas preguntas son como un intento, ¿no? De vincularse y de ver si puede confiar en mí, si tenemos algo, si es posible el encuentro entre nosotros, ¿no? Entonces, a veces sí que es importante responder. Y luego pensaba un poco en el tema del núcleo depresivo que hay tras los trastornos psicóticos, que bueno, estoy teniendo un poco la suerte, o no sé si suerte, pero de verlo de forma como muy directa, ¿no? Con un adolescente que tenía una crisis importante y ha sido muy rápido ese núcleo, ese núcleo depresivo de base. Y yo pensaba que bien, porque con los TMG crónicos todo el trabajo es llegar a este punto, ¿no? Hasta tomar conciencia de todo lo depresivo. Pero muy bien, yo lo tengo aquí enfrente y llevamos un año de tratamiento individual en el que estamos con ese núcleo depresivo y ahora ¿qué hacemos con él? Ya está ahí, ya hay conciencia y no sé qué hacer, no sé si alguien se ha visto una situación así. Yo estaba pensando que era el momento de pasar la psicoterapia grupal, pero tengo miedo porque los síntomas psicóticos son un poquito más atenuados pero activos. No sé, pensaba un poco en estas raíces, ¿no? de trastorno mental, del sufrimiento mental que bueno, se puede ver muy bien en psicosis, pero también en niños y sí, llegamos hasta ellos y ahora ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo contenemos? Bueno, es un poco general, a ver si me ayudas un poquito más. Yo a mí me solo con lo de las preguntas directas, claro que al principio mi sensación es que tardarías un montón con qué responder o con qué has conseguido devolver la pregunta. Y yo, bueno, a veces me puedo equivocar, pero a mí lo que me sale es responder un poco más espontáneamente. Sobre todo después o sea, todo depende. O sea, depende de qué pregunta y qué persona y qué contexto, pues pienso
es rapidísimo si procede o no procede, ¿no? Pero por ejemplo, 12 años que llevo en la planta, he tenido 2 hijos y he coincidido con varias pacientes que han ingresado a lo largo del tiempo, que conocen, me han visto embarazada, reingresan, que han incorporado y me preguntan con otra naturalidad por qué tal, por mis niños y no sé qué, y cómo lo voy a responder. O sea, es que es muy bonito también, ¿no? O sea, en esas situaciones así no veo que haya, o sea, más allá, ¿no? De un afecto, de una relación terapéutica que tiene esa parte también tierna, ¿no? Entonces, bueno, solo por esa parte que empezaría. No sé si podría contestarte alguna cosa, pero no, pensaba que los procesos de duelo de los pacientes psicóticos son muy complicados. Algunos profesionales dicen incluso que eso es imposible. Es decir, los pacientes psicóticos con la dificultad que tienen, que no pueden hacer procesos de duelo, ¿no? En el sentido de luego es un proceso muy largo y muy complejo, muy de poder ir como en todo proceso de duelo, quizás más prolongadamente, pero ir como explicitando, ¿no? O vinculando afectivamente a los recuerdos, ¿no? Poco a poco y dentro de un ambiente contenedor suficiente para que el dolor y la agresión que surge en todo proceso de duelo no haga estallar la relación terapéutica de ese individuo en el grupo. Sí que quería contestarte un momentito aquí. Cuando estaba haciendo la preparación de esto, estaba con distintas cosas. Una de las cosas que me interesaba hablar, pero todo lo puede ser, era esta cuestión de que hay de que las intervenciones grupales son muy diversas y no todos son intervenciones psicoterapéuticas grupales, que están eso que algunos llaman los grupos de actividad, los grupos de rehabilitación, los grupos de mediación, que a veces posibilitan a esta gente tan grave que ha tenido esta dificultad de poder acceder a tener un contacto con el otro, posibilitan, ¿no? Que también, imagino que vosotros lo veréis en vuestra práctica profesional. Sí, ese es un lenguaje que se entiende muchísimo mejor y que no utilizamos poco. Era la última que le había pedido. Sí. Hay una más, pero es que me están diciendo aquí que pues Pilar y luego Violeta. A ver, Rápido. corriendo. Yo quería agradecer la presentación, sumarme los agradecimientos y quería solo señalar 2 cosas, no sé si es posible contestarlas, pero sobre todo por lo sugestivas que han sido, ¿no? Los sugerentes. Cuando Aurora has planteado la idea de cómo algunos miembros del equipo, todos los miembros del equipo, diría yo, apadrinan a un paciente, qué bonita palabra, ¿no? Porque a través de ese apadrinamiento, de ese lenguaje tan normalizado, de ese lenguaje coloquial, poder trabajar las grandes dificultades con los equipos terapéuticos en este trabajo en el que uno apadrina porque algo resuena en nosotros de ese al que apadrinamos, ¿no? Entonces, trabajar esas dificultades de los equipos con los pacientes, con las personas con las que están en el dispositivo desde un apadrinamiento es un hallazgo fantástico. Me parece que hay que seguir trabajando en ello, ¿no? Y luego también quería señalar lo que me sugería Débora, porque hablas de una situación difícil, de crisis, de proceso en equipo, ¿no? Primero señalar que las crisis son todas parte de nuestro crecimiento y que probablemente estamos en un momento difícil respecto a un cambio, entre comillas, de paradigma y nos estamos recolocando todos, ¿no? Pero quería preguntarte algo que me parece muy complejo para ustedes. Tú mencionas claramente los subsistemas de personas que están ingresadas y el equipo. Me parece complejísimo cuando un equipo cambia tanto como has dicho, que es muy difícil que los miembros del equipo todos estén presentes siempre, ¿no? Es un sistema
sistema muy complejo ese. Las dificultades que os generan, ¿no? Es que no sé qué decir, la verdad, porque es verdad que hay parte del equipo que lleva tiempo, de enfermería, o sea, de la terapia ocupacional, de los psiquiatras, pero la gente que cambia bastante, ¿no? Y los turnos de enfermería también. Entonces, más que el cambio de la gente, en muchos casos es que hay unos turnos de enfermería que vienen 12 horas un día y vienen hasta una semana después, han pasando ciertas cosas. Y bueno, o sea, no lo sé, súper complejo, sino que ahí estamos intentando pues, crear este ambiente terapéutico y construyendo cosas y trabajar más o menos en la misma línea, poder escucharnos unos a otros y valorar las diferencias en la forma de ver las cosas, pero sí que es agotador, sí que es agotador, la verdad. Y solo un segundo, o sea, que hay crisis y crisis, ha habido siempre, en todo el tiempo que con la unidad pues, ha habido crisis siempre. Este año ha sido un poco más allá, la verdad, que ha sido un poco más complicado, se han roto más cosas, ha habido muchas interferencias de fuera de la unidad, de fuera del equipo de la unidad. Hay gente que viene a hacer guardias, gente que no participa del equipo habitualmente, pero que ha influenciado mucho desde fuera en dinámicas de dentro y ha sido un horror. Nosotros que no tenemos mucho tiempo, si no ya lo hablamos más, pero sí, el pros, contras y costes de la oración. Vale, lo mío va a ser muy breve. Antonio decía que hay diferentes intervenciones grupales posibles. Yo pensaba que además las intervenciones terapéuticas grupales son diferentes también y que eso significa que aunque hagamos grupos terapéuticos, a lo mejor la tarea terapéutica en cada uno de esos grupos, según el encuadre, el contexto institucional y la patología de los pacientes, son tareas distintas, ¿no? Y que esto requiere tipos de intervenciones desde nuestro lugar y desde nuestro lugar como coordinadores y desde cómo continuamos con la dinámica del grupo, que son diferentes, ¿no? En uno y otro contexto me parece importante. No sé si estáis de acuerdo. Antes de irnos, sí estamos de acuerdo. Antes de irnos, la organización tiene que informar, tiene las informaciones, entonces... Sí, no. Es una... Yo solo quería decir una cosas, ¿vale? Muy rápido, por favor. Empezamos a las 3:30, ¿vale?